Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Voy a dar lectura a la palabra de Dios del versículo 1 en adelante. Primera de Corintios 10, verso 1 en adelante. Bien, nos dice así en esta mañana la palabra del Señor. Si ya lo encontraron, ustedes me siguen allí con sus Biblias. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Acompáñenme con una oración antes de poder compartirles la palabra de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana bendecida, porque declaramos y confesamos, Señor, con nuestros labios, que este es un día bendecido, es un día, Señor, glorioso, el cual tú nos concedes a cada uno de nosotros como parte de tu pueblo y de tu iglesia en esta tierra. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí en este lugar para revelarnos la palabra de Dios, para darnos inteligencia y sabiduría espiritual y poder entender y comprender. Dios mío, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a tu pueblo en esta mañana, a tus hijos, y que a través de tu palabra, Señor, podamos ser alimentados, fortalecidos, Señor, para que de esta manera nuestra fe también pueda crecer y hacerse más fuerte, y que podamos, Señor, cumplir con tu propósito en cada una de nuestras vidas. Gracias, Dios mío, te pedimos todo esto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien. En esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de 5 razones, 5 motivos, o para ser más claro, 5 pecados por los cuales el pueblo de Israel no entró a poseer su tierra prometida. Al menos la generación que no entró, me estoy refiriendo. Vamos a considerar estos pecados que los encontramos aquí en este pasaje que acabo de leer. En 1 Corintios capítulo 10 del verso 1 al 12, encontramos los pecados por los cuales los israelitas no pudieron entrar a poseer su tierra prometida. Creo que para todos nosotros es familiar, a no ser que de repente una persona esté recién convertida, pero para casi todos es familiar ya lo que nos habla la Biblia acerca del pueblo de Israel cuando sale de la esclavitud de Egipto. Amén. Que Dios lo saca con mano poderosa a través de 10 plagas que Dios utilizó, permitió en la nación de Egipto para sacar a su pueblo con poder. Y
encaminarlo a su tierra prometida. Dios le habló a Moisés. Usted puede verlo luego en el capítulo 3 del libro de Éxodo, cuando Dios se le revela en la zarza ardiente. Dios lo llama para ser el instrumento a través del cual iba a sacar a su pueblo de la esclavitud de más de 400 años en Egipto. Y allí Dios, cuando le habla, le dice que va a llevar a su pueblo a una tierra que fluía leche y miel. Una tierra fructífera, una tierra bendecida, que Dios les iba a entregar a ellos como su herencia. Como su herencia. Esta promesa Dios se la hace a Moisés cuando, repito, se le revela en la zarza ardiendo. Luego se le recuerda a Josué en el capítulo 1, donde le habla y dice, como le dije a Moisés, que llevaría a mi pueblo a una tierra ancha, grande, donde fluye leche y miel. Entonces encontramos en la palabra de Dios que Él dio esta promesa a su pueblo. ¿Y cuántos creen que las promesas de Dios se cumplen? Que lo que Dios promete, así se hace. ¿Saben por qué tenemos esa garantía, hermanos? Porque la palabra de Dios dice claramente en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 18, que oiga bien, es imposible que Dios mienta. Es imposible. Los seres humanos podemos mentir, y hay unos que son bien mentirosos, ¿no? O mentirosas. Tienen que ser liberados de ese espíritu de mentira. Pero Dios, dice la Biblia, su palabra misma, en el versículo que le estoy yo citando, que es imposible que Dios mienta. Él es un Dios de verdad. Y usted sabe quién es el padre de la mentira, ¿no es cierto? También. Ya, la Biblia nos habla acerca de ello. Pero es imposible que Dios mienta. Y si Dios prometió, ¿no?, Él cumplirá su palabra. ¿Cuántos le creemos a la palabra de Dios? ¿Cuántos creemos que lo que Él dice es verdad? ¿Cuántos creemos que lo que Él dice se cumple? Porque es imposible que Dios mienta. Él es el Dios de la verdad. Y Dios le prometió a su pueblo Israel que Él los llevaría y los introduciría a una tierra rica, fructífera, ¿no?, que fluía leche y miel. Quiero mencionarles, antes de entrar a detallar los pecados por los cuales Israel no entró a su tierra prometida, es necesario que entendamos lo que simboliza o lo que representa ahora para nosotros, ¿no?, la tierra de Canaán. En aquel entonces era algo literal, era una tierra literal, amplia y grande, donde Dios iba a llevar al pueblo de Israel. Pero hoy, en la actualidad, Dios también tiene una herencia para nosotros. Dios también tiene para nosotros una bendición grande como la que tenía para Israel en aquel entonces. Es necesario que explique esto porque hay algunos de nosotros que tal vez no entendemos o no comprendemos bien lo que estoy diciendo, porque en aquel entonces la bendición, la herencia que Dios tenía para Israel era una tierra literal. Pero ¿cómo lo entendemos ahora? ¿Cómo lo podemos aplicar ahora? Entonces, la tierra de Canaán ahora para nosotros simboliza, por aquí anoté y quiero leerlo, simboliza primeramente el lugar donde se cumplen las promesas de Dios para nuestra vida. En primer lugar, la tierra de Canaán simboliza, representa para ti y para mí como creyentes ahora, simboliza el lugar, repita conmigo por favor, el lugar donde se cumplen todas las promesas de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos saben que la Biblia está llena de promesas?
donde Dios promete hacer cosas grandes y tremendas en nuestra vida, donde Dios promete sanarnos, donde Dios promete bendecirnos, donde Dios promete prosperarnos, donde Dios promete suplir todas nuestras necesidades espirituales, materiales, familiares, económicas, profesionales, todas, porque Dios es un Dios de bendición. ¿Alguien puede decir amén? Amén. La Biblia está llena de promesas, donde Dios promete cosas hermosas y tremendas para ti y para mí. Y esas promesas se cumplen, como estoy aquí mencionando. La tierra de Canaán simboliza, representa para nosotros el lugar donde se cumplen todas las promesas de Dios para nuestra vida. En algunos mensajes he compartido y he predicado que tenemos que ser la persona correcta, en el tiempo correcto y en el lugar correcto, para que Dios pueda obrar en tu vida y en la mía. Te lo voy a repetir para que te lo puedas grabar, porque esto es importante que lo sepas. Tenemos que ser la persona correcta, en el tiempo correcto y en el lugar correcto. Y a veces lo aplico de esta manera práctica y sencilla. En esta mañana, usted es la persona correcta. Amén. Usted está en el tiempo correcto, porque está en la casa de Dios y está en el lugar correcto. ¿Me entiende? Que es la casa del Señor. Este es el tiempo que hay que darle a Dios. Este es el lugar correcto para ti y para mí, el domingo por la mañana. Entonces tú eres la persona correcta, en el tiempo correcto y en el lugar correcto. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Ahora, la tierra de Canaán simboliza el lugar donde se cumplen todas las promesas de Dios para nuestra vida. No solamente del lugar de estar aquí en la casa de Dios, aunque cuando llegamos a la casa de Dios, ciertamente encontramos bendición. ¿Cuánto lo creen? Amén. Cuando venimos a la casa de Dios, venimos a recibir bendición. Escuchar la palabra de Dios es una bendición. Recibir sanidad en la casa de Dios es una bendición. Entonces usted puede recibir muchas bendiciones al llegar a la casa de Dios. El salmista David escribe allí en esos salmos y dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos piensan igual? ¿Amén? O cuando usted quiere salir de su casa a la casa de Dios, usted empieza a renegar, usted empieza a ponerse triste, usted empieza a amargarse, usted empieza a decir mil cosas. Ay, hoy es domingo, quisiera descansar, quisiera quedarme tirado en la cama durmiendo más tiempo, es mi único día para descansar y tengo que ir a la casa de Dios. Yo no creo que usted diga eso, ¿verdad? Yo creo que usted se despierta el domingo por la mañana, cansado de repente, de trabajar toda la semana, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Amén. Solo dos dijeron amén. El que no trabaja, que no coma, dice la Biblia. Amén. Usted puede haber trabajado toda la semana y estar cansado, pero por fe usted se levanta de su cama en el nombre de Jesucristo, porque usted cree la promesa de la palabra de Dios, la cual dice que Él aumentará nuestras fuerzas como las del búfalo. Amén. Y que seremos ungidos con aceite fresco, gloria a Dios. Y que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces son promesas, usted las cree y en el nombre de Jesús por fe se levanta de su cama, aunque físicamente se puede estar sintiendo que no puede ni pararse porque de repente le duele aquí, le duele allá, pero en el nombre de Jesús usted cree a la palabra, a la promesa de Dios y por fe se levanta en el nombre de Jesús declarando que usted en Cristo todo lo puede. Amén. Amén. Y viene a la casa de Dios a recibir bendición. Gloria a Dios. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. ¿Cuántos se sienten alegres de estar en la casa de Dios en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Y si alguien no se siente alegre todavía hay tiempo, ¿no? Para que se pueda alegrar. Gloria a Dios. Amén. Entonces es el lugar donde se cumplen todas las promesas de Dios para nuestra vida. Cuando nos encontramos en el lugar correcto, Dios puede obrar en tu vida y Dios puede obrar en la mía. El lugar no solamente representa la casa de Dios, el lugar
también puede representar el sitio donde Dios quiere que estés. Puede ser el trabajo donde estás, el lugar donde estudias, el barrio donde vives, la comunidad donde te encuentras, el pueblo donde estás, la nación donde te encuentras ahora, donde vives, donde estás. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Puede representar el lugar donde Dios quiere que estés, para que allí se cumplan todas las bendiciones, todas las promesas que Dios tiene para ti y para mí. Perdónenme si menciono esto con todo respeto y con todo amor. Yo sé que en estos últimos tiempos en el país de Venezuela la situación está bastante difícil, muy crítica. Y algunos o muchos de ellos han tenido que salir a diferentes lugares. Algunos han venido aquí al Perú. Y yo me pongo a pensar y digo, Señor, tú eres el Dios que todo lo permite, que todo lo controla. Y a donde sabemos que a donde han salido cuantos venezolanos de Venezuela, al lugar donde lleguen, será el lugar donde Dios los va a prosperar y los va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dios puede movernos de un lugar a otro como a Él le plazca y como Él quiera, de un pueblo a otro, de un país a otro, porque Él es el Dios Todopoderoso. Es un Dios de propósitos y de planes. Y cuando estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos, sus planes se empiezan a desarrollar y se empiezan a cumplir, y sus promesas también en tu vida y en la mía. Amén. ¿Cuántos queremos que las promesas de Dios se cumplan en tu vida y en la mía? Amén. Gloria a Dios. Canaán simboliza y representa el lugar donde todas las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida. En segundo lugar, la tierra de Canaán también simboliza y representa para ti y para mí herencia, la herencia que Dios tiene para ti y para mí. ¿Cuántos de repente recién a estas alturas de su vida o en este momento se están enterando por esta palabra y por este mensaje que Dios tiene para sus hijos una herencia? Amén. ¿A cuántos les gusta recibir herencias? Ahí sí se despiertan todos, ¿verdad? Dios tiene una herencia para su pueblo, para sus hijos. La palabra de Dios nos habla de ello. Dice la Biblia que si somos hijos de Dios, también somos, ¿qué cosa? Herederos y coherederos con Cristo. Amén. Herederos. Un heredero tiene herencia. Dios tiene para ti y para mí una herencia. ¿Y cuál es la herencia de Dios, pastor? ¿En qué consiste? Bueno, la herencia de Dios quiere decir y consiste, incluye, en primer lugar, tu salvación. Amén. En segundo lugar, tu sanidad. En tercer lugar, tu liberación. En cuarto lugar, tu prosperidad. Y podríamos seguir mencionando muchas cosas más que son la herencia que Dios tiene para ti y para mí en esta tierra. Dios tiene un esposo y una esposa para los solteros. Amén. También es parte de la herencia. Así que si alguno todavía no lo tiene, empieza a reclamar su herencia. Amén. Solo Teresa dijo amén. Amén, gloria a Dios. Siga reclamando, siga pidiendo. Incluye muchas cosas, muchas bendiciones que Dios tiene para ti y para mí. Herencia. En tercer lugar, también simboliza la tierra de Canaán para nosotros, simboliza descendencia. Dios quiere que tengamos una descendencia, como que se la prometió a Abraham en la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, también representa nuestro reposo. Estoy mencionando brevemente estas cosas para poder avanzar y poder ver lo que mencionaba al comienzo del mensaje acerca de los 5 pecados por los cuales Israel no pudo poseer su herencia. Le mencioné esto primero para que usted entienda que Dios tiene para nosotros grandes bendiciones, que Dios tiene para nosotros herencia, descendencia, lugar de reposo, un lugar donde se cumplen sus bendiciones.
y muchas cosas más. Pero acuérdese lo que leí al comienzo en 1 Corintios capítulo 10, del verso 1 al 12. Y ahí se nos habla y se describe los pecados por los cuales Israel no pudo poseer esta herencia y no pudo entrar a su tierra prometida. Entienda, por favor, quiero que comprenda. Aunque Dios tiene para nosotros una herencia, una tierra prometida, y estoy explicando lo que simboliza y representa ahora para ti y para mí, sin embargo, es posible que alguno de nosotros pueda perder su herencia o no poseer su tierra prometida si pasa por alto los pecados que Israel cometió y por los cuales no pudo entrar a poseer su tierra prometida. ¿Me estoy explicando? Amén. Debemos entonces tener cuidado de no cometer esos mismos pecados, porque podrían robarte todas tus bendiciones, podría impedir que se cumplan las promesas de Dios en tu vida, y creo que ninguno de nosotros querría que eso le sucediera, porque todos queremos recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, ahora sí voy a detallar 5 pecados por los que Israel no entró a Canaán. En primer lugar, mencionamos la codicia. Estos pecados, repito, se encuentran en 1 Corintios capítulo 10, del verso 1 al 12, que leí, ahí están. Usted puede repasarlos luego y ahí los va a encontrar. La codicia. La codicia es la ambición desordenada de riquezas. No necesariamente tiene que ver con lo sexual, aunque podría ser. También existe una codicia sexual. Por eso Dios en su palabra y en su mandamiento dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. También se puede aplicar de la siguiente manera: no codiciarás el marido de tu prójimo. La codicia puede tener que ver con lo sexual, codicia sexual, pero también tiene que ver con codiciar, ¿no?, cosas materiales. Pero estoy explicando que es la ambición desordenada de riquezas. Significa entonces, cuando dice desordenada, que hay cosas legítimas que nosotros podemos anhelar, tener o desear. ¿Es legítimo que usted anhele tener una casa propia? Amén. ¿Es legítimo, es lícito que usted anhele tener un carro propio? Amén. ¿Es legítimo que los solteros anhelen tener un esposo o una esposa? Amén. Y podría seguir con la lista. Es legítimo. Pero la codicia es una ambición, es una avaricia desordenada, de lo cual nosotros deberíamos de tener cuidado para que no perdamos realmente la bendición de poseer nuestra tierra prometida o nuestra herencia de parte de Dios. Y allí en Corintios 10 menciona este pecado que Israel cometió en el desierto, la codicia, ¿no? Ese es el 1. El número 2 que encontramos es la idolatría. La idolatría, el sinónimo de idolatría en el diccionario es adoración. Y también dice adoración de ídolos. Así se define la idolatría en el diccionario secular. Pero la idolatría no solamente tiene que ver con el adorar ídolos. La idolatría para el cristiano, porque nosotros como creyentes y como hijos de Dios ya no nos postramos ni adoramos imágenes o cosas parecidas o ídolos, como tal vez antes lo hacíamos cuando no conocíamos la palabra de Dios, y ya no practicamos ese tipo de idolatría. Pero la idolatría también se puede llevar dentro del corazón. Como hijos de Dios ya no practicamos una idolatría exterior, pero alguno de nosotros podría estar idolatrando algo o alguien dentro de su corazón. Porque si la palabra idolatría significa adorar,
Hay mujeres que adoran al esposo. Hay esposos que adoran a la esposa. Quiero que me entiendan el sentido que lo estoy diciendo. No estoy diciendo que no ame a su esposo o no ame a su esposa. Estoy hablando del pecado de la idolatría. La idolatría es el pecado que le roba a Dios el primer lugar en nuestro corazón. Para aclararlo un poco más. Es el pecado que le roba a Dios, ¿qué cosa? El primer lugar en nuestro corazón. ¿Una persona puede robarle el primer lugar a Dios en nuestro corazón? Sí. El esposo, la esposa, el novio, la novia, un hijo, una hija, una casa, un carro, el dinero, el trabajo, aunque es legítimo. Hay quienes pueden llegar a convertirse en esclavos del trabajo y el trabajo se convierte en su ídolo. Y todo ídolo en el corazón de una persona se convierte en su Dios. Y la palabra de Dios claramente dice que Él es un Dios celoso. Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente y de tu corazón. A Dios. Dios debe tener el primer lugar en tu corazón y en el mío. Si hay algo, alguna persona, alguna práctica, lo que sea, que le esté quitando a Dios el primer lugar en tu corazón y en el mío, eso se ha convertido para ti en un ídolo y ese ídolo es tu Dios. Repito, para algunos su Dios es el dinero, para otros su Dios es el sexo, es la droga, es el alcohol, es su Dios, es su ídolo. Están esclavizados por ese ídolo, por ese Dios. La idolatría fue uno de los pecados por los cuales Israel no entró a poseer su herencia y su tierra prometida en Canaán. Tenemos que guardarnos de la idolatría. Yo le voy a llevar un momentito a uno que otro versículo para que podamos confirmarlo con la palabra de Dios. Miren ustedes en el libro de 1 de Corintios capítulo 6, versos del 9 al 11. 1 de Corintios capítulo 6, versos del 9 al 11, acerca del pecado de la idolatría. Dice el verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni ¿los qué? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Ninguno de este tipo de personas que practican estos pecados, dice Dios, podrán heredar ¿qué cosa? El reino de Dios. Estamos hablando de una herencia que Dios tiene para nosotros en esta tierra, pero también tiene una herencia en el cielo, el reino de Dios. Pero Dios dice en su palabra claramente que los idólatras y los que practican otros tipos de pecados que describe aquí la palabra de Dios, no podrán, diga conmigo, no podrán heredar el reino de Dios. No podrán entrar al reino de Dios. Dios es claro y tajante en su palabra. No podrán entrar al reino de Dios. Los idólatras, los que practican la idolatría y otros más que está mencionando en esa lista, que usted debe prestar atención a todo eso. Entonces Israel, cuando iba en el desierto camino a su herencia, a su tierra que fluía leche y miel, en primer lugar ellos cometieron el pecado de la codicia, que ya lo describí. En segundo lugar, cometieron el pecado de la idolatría. En este caso fue una idolatría externa, literal, en la cual ellos, dice la Biblia, que fundieron metales, fundieron joyas preciosas y se hicieron un becerro de oro y lo adoraron como su Dios. Y esto
Obviamente provocó mucho dolor en el corazón de Dios, porque su pueblo, a quien él había sacado con mano poderosa de la esclavitud de Egipto de tantos años, le había vuelto las espaldas y estaba postrándose y adorando a un ídolo que era un becerro de oro. La idolatría le robó su entrada a Israel a la tierra de Canaán. Si tú y yo no queremos perdernos de las promesas y las bendiciones que Dios tiene para nosotros en esta tierra, anotemos, apuntemos, tomemos nota de estos pecados por los cuales Israel no pudo entrar a su tierra prometida. Yo ya les describí simbólicamente lo que representa para ti y para mí la tierra de Canaán en el tiempo de hoy. Amén. En tercer lugar, otro pecado que les robó su entrada a la tierra prometida a Israel fue el pecado de la fornicación. La fornicación es la unión carnal fuera del matrimonio. Dicho de otra manera, es cuando una pareja, ¿no?, se unen para tener convivencia, intimidad sexual, sin estar casados. Sin estar casados. Hoy en día, como a veces he mencionado, hay veces el hombre trata de disfrazar, de disimular, de maquillar el pecado. Y hoy en día se dice, fulano de tal y sutano están casados o están en convivencia. Y si no están casados, la respuesta es, no, nosotros somos convivientes. ¿Me entiende? Pero ¿sabe cuál debería ser la palabra bíblica y real? La respuesta verdadera. No, nosotros no somos casados. Nosotros somos fornicarios. Pero como al hombre le gusta disimular el pecado y suavizarlo, para que suene más bonito, entre comillas, más suave y no duela tanto, entonces hoy en día se inventaron una palabra, convivencia. Cuando la Biblia no menciona convivencia, la Biblia dice fornicación. Y le acabo de leer el pasaje anterior nada más, donde dice que no solamente los idólatras, sino que también los fornicarios tampoco entrarán al reino de Dios, de los cielos. Ahí lo dice. Así que puede retomarlo ahí y lo apunta también, porque ahí también está. Los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales sin estar casados, Dios dice en su palabra que no heredarán, no entrarán al reino de los cielos por ese pecado. Y si lo ampliamos un poquito más, aunque hay tantos versículos, pero yo solamente estoy resumiendo, en 1 Corintios, en el capítulo 6 también, usted puede avanzar un poquito hasta el versículo 15, y hay unos versos allí que nos pueden ayudar también a entender un poco más este punto. 1 Corintios 6, el verso 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora, dice el versículo 18. ¿Note cómo dice la palabra de Dios? Huyan. ¿De qué cosa? Es el consejo de Dios, del Dios Santo. Él dice, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales le pertenecen a Dios. Dios pagó un precio por la salvación de tu alma, pero también pagó un precio por tu cuerpo y por el mío. No podemos hacer con nuestro cuerpo lo que se nos antoje, o como se dice, con respeto a lo que nos venga en gana o lo que queramos, porque el cuerpo que tenemos, Dios nos los ha prestado en esta vida temporal, para que lo podamos utilizar para su gloria y su honra. Amén. Y qué privilegio más grande Dios puede darle al hombre, al ser humano, que su cuerpo pueda convertirse en el templo de su Espíritu Santo. Amén. Aleluya. ¿Sabe lo que significa eso? Cuando me convertí al Señor hace casi 34 años atrás, cantaba este corito. Y hay alabanzas que nunca se olvidan. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Amén. Oh, qué gozo, qué maravilla. Por eso yo no quiero más pecar. Quiero ser su santo templo, donde su espíritu pueda morar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Ah? Gloria a Dios. Amén. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies. Es un Dios tan grande, tan poderoso, que la Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Sin embargo, ese Dios que los cielos no lo pueden contener, es capaz de vivir en un ser tan pequeño como tú y como yo, y meterse dentro de tu corazón y el mío. Amén. Y hacer de tu cuerpo su santo templo. Huyamos de la fornicación. El cuerpo que tenemos, Dios no nos lo dio para fornicar, ni para adulterar, ni para llenarlo de alcohol, ni de droga, ni de ningún otro tipo de vicio o de pecado. Dios te lo dio para que sea su santo templo y sea el medio a través del cual Él pueda llegar a miles de personas con el mensaje de su palabra. ¿Y qué más podríamos decir? Pero Israel cometió este pecado de la fornicación en el desierto, camino a su herencia. No vaya a ser que estés a punto de recibir tu herencia, a punto de que se cumplan las promesas de Dios en tu vida, de prosperarte, de bendecirte, de darte el esposo, la esposa que aún no ha llegado, y cuántas cosas más Dios puede estar a punto de darte a ti y a mí. A punto de entrar a nuestra Canaán, donde fluye leche y miel. En lo personal, como matrimonio, como familia, como iglesia, podemos estar a punto de entrar a nuestra tierra prometida. ¿Alguien puede creerlo? Amén. No permitamos que estos 5 pecados que Israel cometió en el desierto te roben a ti y a mí la bendición de entrar a recibir nuestra herencia, nos impidan entrar a nuestra tierra prometida. Hay mucho más que podríamos mencionar acerca de este punto, pero vamos dejándolo ahí para ver los demás que nos están faltando. Entonces Dios es claro en esta parte acerca de la fornicación. Hay una fornicación física, sí, literalmente, pero recuerda que también hay una fornicación mental. Amén. También se puede fornicar con la mente, ¿sabían? Así como hay un adulterio físico, literal, entre un hombre y una mujer, en fin. También existe, ojo, el adulterio emocional. No necesariamente se tiene que acostar en una cama con un hombre y una mujer para ser adúltero. Jesucristo en su palabra dice bien claro: aquel que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, si es casado, ya adulteró con ella en su corazón. Y si es soltero, ya fornicó con ella en su mente. ¿Me entendió? Amén. Entonces, que Dios nos ayude a que podamos
mantenernos como su palabra nos manda a cada uno de nosotros. Tercer pecado que Israel comete en el desierto que le impide recibir su tierra prometida. Número 4, sí, estamos en el 4, ¿verdad? 4. Tentar a Dios. Tentar a Dios. Váyase rápidamente a Números capítulo 14, versículo 22. Números 14, verso 22. Y si alguien me ayuda con Salmos 78, voy a ver también del verso 17 al 20 estos dos pasajes acerca de este pecado de tentar a Dios. Números 14, 22 primeramente. Y también dije Salmos 78, del 17 al 20. Dice Números 14, el verso 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, ¿cuántas veces? 10 veces. ¡Wow! Me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Todos aquellos que me tentaron, dijo ahí Dios, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han, dice, irritado, la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro, es importantísimo que note eso. Y decidió, dice, ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle, volvemos mañana y salida al desierto, camino del mar rojo. Lo demás es historia, quiero que me atienda y me escuche. Un momentito. Usted puede leer lo demás en su casa porque es interesante. Dios está diciendo allí que su pueblo en el desierto lo habían tentado ya ¿cuántas veces? 10 veces. Tentar a Dios significa y quiere decir que cuando Él ya te habló o te dijo que no hagas algo que está mal y tú lo sigues haciendo o te sigues exponiendo a caer en pecado o a hacer cosas malas o negativas que ya Dios te ha hablado, que ya Dios te ha advertido, que ya Dios te ha dicho que eso no está bien, que a Él no le agrada que vayas por ese camino o que estés practicando X pecado, pero tú eres necio, eres terca, insistes, eres obstinado y sigues con lo mismo y sigues con lo mismo e ignoras la llamada de atención de Dios, entonces estás tentando a Dios. Lo estás tentando. Y entiéndase tentación aquí, cuando dice tentando, no en el aspecto ni en el sentido de que Dios pueda ser tentado a hacer lo malo, por favor. Entiéndame bien. La Biblia dice bien claro en el libro de Santiago que Dios no puede ser tentado por lo malo ni por nadie. Aquí se está hablando y se está refiriendo a que este pueblo de Israel en el desierto habían visto la gloria de Dios cuántas veces, porque ahí Dios lo está diciendo, les he mostrado mi gloria, los saqué de Egipto con 10 plagas poderosas, con milagros y prodigios, les he dado en el desierto de beber agua, les he dado carne, codornices, les he dado cuántas bendiciones. Y aún así este pueblo en el desierto se rebeló contra Dios. Y pecaron con la codicia, con la idolatría, con la fornicación y ahora tentando a Dios. En este aspecto y en este sentido que lo estoy explicando. Viendo su gloria y viendo su poder actuar a favor de ellos tantas veces, ellos seguían siendo rebeldes e incrédulos, duros de corazón, desobedientes con Dios. Por eso Dios dice ahí, 10 veces ya me han tentado. Y eso trajo unas consecuencias muy graves para esta generación que no entró a poseer su herencia y su tierra prometida.
porque no entraron a su tierra prometida, desgraciadamente, porque fue una desgracia. La palabra de Dios, aquí lo dice, si ustedes miran un poquito más abajo, en el versículo 30, en el mismo pasaje que acabo de leer, Números capítulo 14, el verso 30, dice, 29 para entenderlo mejor, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿De qué edad para arriba no entrarían? De 20 para arriba. Fue la sentencia. Dios dijo, la siguiente generación será la que entrará a poseer la herencia y la tierra prometida que tengo para ellos. Esa generación rebelde en el desierto no pudo entrar. Se perdieron de tremenda bendición por este pecado de tentar a Dios. Y en el Salmo 78, antes de pasar al siguiente punto, en el Salmo 78, el versículo 17, dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne, dice, para su pueblo? Tentaron a Dios. Ahí lo dice. Tiene que ver también con su incredulidad. Que yo estudiando la palabra de Dios he podido encontrar, y creo que también usted, que no solamente hubieron 5 pecados que impidieron que entrara, hubieron más. Y el más, creo, tremendo, aunque todos son malos, al final vamos a ver el 6º. Ellos dudaron de la bondad de Dios y del poder de Dios. ¿Duda usted del amor de Dios para su vida? ¿Dudas tú de la bondad de Dios para tu vida? ¿Dudas tú de lo que Dios pueda hacer contigo, de las bendiciones que Él tiene y que Él te quiere dar? ¿Dudas de su poder, de su misericordia? ¿Dudas de su palabra, de sus promesas? Ellos dudaron. ¿Podrá Dios ponernos mesa en el desierto? O sea, ¿podrá darnos carne? ¿Podrá darnos pan? ¿Podrá darnos esto, el otro? ¿Podrá? Oiga, hermano, por favor, entienda. Ellos habían visto el mar rojo partirse en 2. Y la Biblia dice que pasaron por en medio del mar en seco. ¿Cómo podrían seguir dudando del poder de Dios? Y decir, ¿podrá Dios, habiendo visto semejante milagro? ¿Podrías tú o yo, hermano, si hubiéramos estado en el lugar de los israelitas y ver que el mar se nos parte en 2 delante nuestro y que pasamos en seco, y luego podríamos tentar a Dios más adelante camino a nuestra Canaán y decir, ¿podrá Dios hacer esto? ¿Podrá Dios hacer el otro? Y aquí y allá. ¿Está entendiendo la gravedad del pecado que cometieron ellos? Se lo estoy explicando para que entienda la gravedad del pecado que cometieron, habiendo visto su gloria y su poder, partiendo el mar y con las 10 plagas en Egipto y todo lo demás. No necesita exactamente ver la novela de los 10 mandamientos. Ya le mandé una chiquita o grandaza.
Para que usted se dé cuenta del poder de Dios. Ay, no, es que yo veo, pues, pastor, porque ahí se ven las plagas. Ya va a empezar las ranas, ya van a empezar los piojos, ya van a empezar no sé qué, que por acá. Lee tu Biblia. Ahí está. Tentaron a Dios. ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Amén. Su palabra lo dice. Porque para Dios no hay nada imposible. Creo que todos aquí, sin equivocarme, todos los que estamos aquí, estamos esperando que Dios haga un milagro en nuestras vidas. En nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en el trabajo, en la iglesia, en este mundo. Y Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Dios puede sanarte. Dios puede liberarte. Dios puede bendecirte. Dios puede prosperarte. Dios puede todo. Porque para Él no hay nada imposible. Amén. Su palabra lo dice con total claridad. Pero Israel, esta generación rebelde, dudó de su palabra. Dudó de su palabra. Hermanos, dudar de la palabra de Dios es terrible. Es un pecado tremendo. Es decirle a Dios, mentiroso. Dudar de la palabra de Dios es decirle a Dios, mentiroso. Puedes decirle con mucho amor al que está a tu costado, nunca digas a Dios mentiroso. En otras palabras, nunca dudes de la palabra de Dios. Porque le estarás diciendo a Dios mentiroso. Y Dios no es mentiroso. Hebreos 6:18 lo leí al inicio del mensaje. Es imposible que Dios mienta. Imposible. Sus promesas están escritas en este testamento. En este pacto, nuevo pacto, sellado en la sangre de Jesucristo. Este es nuestro testamento, donde consta toda nuestra herencia. Me apasiona, yo quiero hablarles un poco más adelante acerca de eso que he estado también estudiando y leyendo en estas últimas semanas. Cuando hay una herencia, hay un testamento, ¿verdad? Amén. En el cual se especifica lo que el heredero debe de recibir. Amén. ¿Cómo llamamos a esta palabra? Comúnmente decimos, hermanos, vamos al Nuevo Testamento. Lo estamos diciendo y no te das cuenta hasta ahora que tienes un testamento donde consta tu herencia que debes recibir tú y yo. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Pero algunos no saben la herencia que tienen porque simplemente no leen su testamento. Amén. ¿Alguien me está entendiendo por amor de Dios? Amén. Gloria a Dios. Si nunca lees tu testamento, ¿cómo te vas a enterar lo que te corresponde? ¿Cómo te vas a enterar de cuál es tu herencia? Aquí lo dice todo en tu testamento. Pero tienes que leerlo. Si no, el diablo te puede estar robando muchas bendiciones que tú ignoras y que podrías reclamarlas con fundamento legalmente porque está escrito en tu testamento. Bueno, ya hablaremos de ese tema en otro momento, pero es apasionante. Tentaron a Dios. Listo, ahí lo acabo de leer. Número 5. El quinto pecado que cometieron los israelitas en el desierto fue la murmuración. La murmuración. Murmurar es una conversación, según el diccionario, es una conversación en perjuicio de un ausente. Quiere decir que si tú estás hablando con alguien de una tercera persona sin que la persona esté presente para que se pueda defender o decir lo contrario, tú estás murmurando. Amén. Y la murmuración bíblicamente es pecado. Los israelitas murmuraron.
Y el pecado más tremendo de ellos fue porque no es que simplemente murmuraron contra Moisés, que era el siervo de Dios, a quien Dios le había dado la autoridad para guiar al pueblo, sino que murmuraron contra Dios mismo. Y Dios nunca está ausente. Amén. Él siempre está presente. Gloria a Dios. Una persona puede estar ausente de un lugar, pero Dios, es imposible que Dios esté ausente, porque Dios tiene un atributo que es que Dios es omnipresente. Está en todas partes al mismo tiempo. Como he dicho en algunas oportunidades. Y no se confunda, solo entienda. Hay algo que Dios no puede hacer. Ah, ¿qué, pastor? Dios no se puede ir de viaje. ¿Usted se puede ir de viaje? Amén. Yo también. Sí, yo también. Dios no se puede ir de viaje. Él está en todas partes al mismo tiempo. Él nunca está ausente. Y los israelitas murmuraron estando Dios presente, porque Él está presente siempre. ¿Cuántos creen que Dios está presente aquí en esta mañana? Amén. Hablaron cuántas cosas contra Dios. El Dios tan bondadoso que los sacó de la esclavitud, que los bendijo, que los liberó. Y en fin, murmuraron. Números 14, verso 27-28. Números 14, versículo 27 y verso 28. ¿Hasta cuándo, dijo Dios, oiré esta depravada multitud que murmuran contra mí? Mire cómo dijo Dios, ¿ah? No dijo que murmuran contra fulano, no, dijo que murmuran contra ¿quién? Contra mí, contra Dios. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, le dijo Dios a Moisés, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Amén. Dios escuchó la murmuración de los israelitas en el desierto en contra de Él. Han murmurado contra mí. Note que la murmuración de los israelitas en el desierto tuvo que ver, o es afines, con las quejas. Amén. Con las quejas. Ay, ay, ay. Algunos cristianos tienen el ministerio de la quejabanza. De todo se quejan. Ay, que tengo que ir hoy al culto siendo domingo. Ya te estás quejando ya. Ay, que por qué el pastor se demora tanto. Ya te estás quejando ya. Que no se da cuenta de la hora o qué pasa el pastor. Nadie dice amén. Ay, que por qué no vamos a dejar este local tan cómodo y vamos a... ¿Cuántos le dan gloria a Dios por todo? Amén. Gloria a Dios. Señor, gracias. Nosotros tenemos el ministerio de la alabanza, Amén. Amén. de la adoración, de la gratitud. Porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios en esta mañana? Amén. Gloria a Dios, pues si amas a Dios, si amo a Dios, su palabra es clara. Pero los israelitas no fueron agradecidos. Hago la comparación para que entienda mejor. Ellos, en vez de ser un pueblo agradecido con el Dios que los había liberado y que los estaba llevando como promesa a una tierra abundante donde fluía leche y miel, donde iban a tener de todo. Lea su Biblia. Dios dijo que tendrían de todo, no tendrían escasez, sino que tendrían en abundancia. Amén. Amén. Gloria a ¿Cuántos Dios. saben lo que significa sufrir escasez? Que es
abre el frigider y que usted abra la cena y hoy me toca ayunar, Señor. No hay que comer. Escasez, necesidad. Creo que todos la hemos pasado en algún momento y quién sabe ahora mismo puedas estarla pasando. Pero sabes que aún por todo esto hay que darle gracias a Dios. Amén. Amén. No estoy enseñando que se le dé gracias a Dios por la pobreza, por la miseria. No. Estoy diciendo que hay que ser agradecido con Dios en toda circunstancia difícil o adversa que Él permita que podamos pasar en esta tierra. Amén. Sabiendo que Él tiene el control de todo y que Él nunca ha prometido en su palabra y dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Amén. Amén. El Señor resucitará. Hace años cuando empezaba mi ministerio en la ciudad de Chimbote, le digo así rapidito, nos levantamos una mañana con mi compañero de milicia, el hermano Giuseppe. Estábamos levantando allá una obra de Dios en la iglesia. Nos levantamos aquella mañana, fuimos a ver a la cena, todo, no había nada de nada. Entonces yo le dije a Giuseppe, Giuseppe, vámonos a predicar la palabra de Dios. Amén. Y nos fuimos al mercado a predicar la palabra de Dios. Confiando en que Él algo haría en ese día para suplir nuestras necesidades. Amén. Y que Él no nos abandonaría. Llegamos al mercado de X, empezamos a predicar la palabra de Dios. Se amontonó la gente con nuestra pandereta ahí tocando, alabando y predicando el Evangelio. Prediqué el mensaje de la palabra de Dios. Terminó el mensaje, todo el mundo siguió haciendo sus compras. Pero se quedó un varón parado allí de un sombrero grande y ancho y se quedó parado. Y nos dijo, Dios los bendiga. Había escuchado el mensaje de la palabra de Dios. Él era cristiano. Y nos dijo, quiero invitarlos a mi ranchito a almorzar. Yo dije, Dios mío. A su ranchito. Pues gloria a Dios. Y nos llevó realmente a su humilde ranchito. Un hombre muy sencillo, pero nos atendió como hijo de un rey. Nos alimentó, nos tuvo en su casa un buen tiempo. Dios nos bendijo y no nos desamparó. Amén. Amén. Pero, ¿qué pasaba si yo le decía a Giuseppe, ay, no hay nada, qué pena, qué tristeza, y nos tiramos a llorar ahí, a la pena, Dios nos ha abandonado, nos ha dejado, pobrecito de nosotros. No, yo le dije, no hay nada, ok, vámonos a predicar la palabra de Dios. Escúcheme, y no es política, haya o no haya. Tú y yo seguiremos adelante sirviéndole fielmente a un Dios vivo y todopoderoso porque Él nunca te abandonará. ¿Puedes decir amén? Amén. Amén. Fuimos a trabajar, a predicar la palabra de Dios. Y Dios no es deudor de nadie. Amén. Aleluya. Bueno, podría contarle otras más, pero ya vamos a avanzar. Para que nadie se queje. ¿Ya? Vamos a la última. Esa no estaba ahí, pero yo la apunté porque estuve meditando y dije, Señor, esto también hay que mencionarlo. Otro de los pecados tremendos que Israel cometió evidentemente en el desierto, que le robó la tremenda bendición de su herencia y su tierra prometida, fue el pecado terrible de la incredulidad. Incredulidad. Quiero ir a este último pasaje en el libro de Números, en el capítulo 13, verso 1 al 3. Números capítulo 13, verso 1 al 3, y luego del verso 3 voy a pasar al verso 16 para seguir leyendo acerca de este punto. Dice en Números 13:1,
Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo les doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Paso al verso 16. Dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguet y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Reot, entrando en Amad. Y subieron al Neguet y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anat. Hebrón fue edificada 7 años antes, dice, de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo o al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalet habita el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Creo que usted está entendiendo finalmente un poco más el por qué Israel, o esta generación de la nación de Israel, no pudieron entrar a la tierra prometida. No pudieron obtener su herencia. El pecado de la codicia, la idolatría, la murmuración, la fornicación, y aquí estamos viendo la incredulidad. La incredulidad simple y sencillamente es no creerle a Dios. Y aunque esto se repite cientos de veces quizás desde los púlpitos cristianos, que la incredulidad es uno de los pecados más tremendos y terribles, porque es llamarle a Dios mentiroso. No creerle a Dios es decirle mentiroso. Amén.
Sin embargo, con cuánta facilidad nos resbalamos espiritualmente hablando y podemos dejar de creerle a Dios aún quizás en las cosas más sencillas y triviales o normales de la vida. Mire, yo le voy a dar testimonio brevísimo, no se preocupe, breve, pero siento en mi corazón contárselo. De repente con un poquito de vergüenza, le digo humildemente, pero creo que le va a servir para que usted no cometa el mismo error. Amén. Hace como 2 meses, o creo que un poco más. Yo sé que esto me ha pasado solamente a mí. A mí, nadie más que a mí. A usted no. Nunca, jamás. Amén. Solo me pasó a mí. Por eso lo digo con un poquito de vergüenza. Porque soy el pastor. Pero todos somos seres humanos y todos aprendemos con las experiencias que Dios nos da en la vida. Gloria a Dios. Hace como casi 3 meses mi lavadora está malograda. Me fui un sábado a un ayuno de pastores en José Gálvez, creo. Envía El Salvador. Llegué al ayuno de pastores. Me gocé, escuché el mensaje, gloria a Dios, aleluya. Yo había dejado mi lavadora funcionando ahí, lavando una ropa. Y dije, bueno, como esto es automático, solo pues va a centrifugar y ahí se va a quedar. Y cuando yo venga, saco la ropa y la tiendo feliz. Y la dejé. Fui, me gocé en el ayuno, canté y todo lo demás, ¿no? Y todavía no sé, creo que oré al Señor el día anterior. Señor, guarda todos mis electrodomésticos, mis cosas, todo, Señor, los cubro con tu poder y todo. Y cuando regreso del ayuno, voy a ver la lavadora para tender mi ropa y encuentro mi lavadora desmondongada. O sea, la tapa donde va encima la ropa y el agua y todo se había saltado y estaba todo. Dije, Dios mío, y ni había acabado de lavar porque estaba todo pegado del ácido, el detergente. Dios santo. Y yo entre mí dije, ay, Señor, ¿qué pasó, Dios mío? Yo confío en ti y me fue el ayuno. Cuando usted sale de su casa, sale confiándole a Dios, ¿qué cosa? En primer lugar, su casa. Y algunos son tan incrédulos que le meten llaves, 3 llaves, 7 llaves, candado, cantón y esto y lo otro y todo, y se aseguran bien porque dicen, no, por si acaso se me duerme el ángel, dice, ¿no? Sí. Seguridad. No, pero el ángel de Jehová acampa, pero se puede dormir, pastor. ¿Cómo se va a dormir? Regresé y lo encontré así, que Dios mío. Bueno, entonces, lo primero que vino a mi mente humanamente, ya este aparato ya fue ya. ¿Qué habrá pasado? No había agua, dije, ¿a dónde se le fue el agua? Se metió el motor, ya lo malogró, Dios mío, lo peor pensé. Y después dije, ¿cuánto costará reparar esta lavadora, Dios mío? Señor. Bueno, ya. Y lo dejé ahí. Y entonces empecé a mandar a lavar ropa. Donde la señora Tula, que era la lavandera que se acaba de mudar. Pero mire lo que hace Dios. Como casi 3 meses he estado enviando a lavar ropa. El día miércoles que saqué ropa para mandar a lavar, digo ya por fe, ahora lo digo la última vez. Porque por fe mañana mi lavadora está funcionando. Amén. Fui y la bendita señora Tula, que hay al parque no en mi casa, se había mudado, llegué en un letrero, nos mudamos. Y yo con mi paquetón ahí, Dios mío, ¿y ahora qué hago, Señor? ¿Dónde llevo esto? A buscar otra lavandería. Para allá. No conviene, esto es muy caro, no sé qué, nada. ¿Dónde? A otra. Para allá, tirando la otra. Dios mío, hasta que por fin llegué a una lavandería donde era asequible el precio aceptable y ahí lo dejé. Pero entre mí dije, no, dije, Señor, ¿sabes qué? Yo no me voy a pasar mi vida andando, tirando con ropa para acá y para allá y perdiendo tiempo cuando en mi casa podría estar lavando tranquilo y feliz. Y tomé la decisión, y hoy tomo la decisión, Señor, de que tengo que mandar a esa lavadora como sea, Señor. Recién le empecé a creer a Dios.
¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Como sea, dije, Señor. O sea, recién nació la fe. Hombre Jesús, como sea, la hago arreglar, Señor. Pero yo no estoy más ajetreos. Y perdiendo el tiempo, Señor, tengo que orar, preparar el mensaje, estudiar y esto y lo otro, aquí, allá, en fin. Usted sabe que soy padre y madre, soy Dios y soy padre y madre de mis hijos y todo. Así que ahí nomás fui a recoger la ropa y como todavía no estaba lista, me di la vuelta y dije, voy a averiguar donde un señor que he visto por el mercado, un técnico que arregla lavadoras, todo el taller. Fui al taller, ahí lo encontré al señor hablé con él y quedé con él para que fuese a ver mi lavadora al día siguiente. Así que recogí mi ropa, llegué a la casa y al día siguiente, a mediodía, llegó el señor Cayo, que es el técnico. Entró, me dice, fue a ver la lavadora, mire, ¿sabe qué? Le ha pasado esto, se saltó la tapa y aquí, allá, y no sé. Lo revisó todo, dijo, entonces se desarma y se coloca, dice rápido, ¿no? ¿Y cuánto va a costar? 15 soles. ¿What? 15 soles. Ni tenía los 15 soles. Santo Dios, yo dije entre mí, 15 soles. 15 míseros soles. Bueno, no son míseros, pero son 15 soles. Ok, ya. Cuando él se fue, yo dije, Dios, me acabas de dar una de las lecciones más grandes de mi vida, de mi santa vida. Amén, gloria a Dios. Y dije, Dios mío, perdóname por ser un incrédulo. Porque no pude confiar en que fuese lo que fuese que costase la reparación de esta lavadora, que tú podías suplírmelo, Señor. Amén. Porque yo pensaba en 200 soles, en 300 soles o en más. Y cuando el técnico me dice 15 soles, es como si alguien de arriba me dijera, ¿y ahora? ¿Qué dices? ¿Qué piensas, hijo mío? Yo solamente agaché mi cabeza y dije, Señor, perdóname, Señor. Por 15 soles he estado mandando lavar ropa durante 3 meses, gastando plata además, y jalando para acá y para allá, cuando hace tiempo esta lavadora, si el día siguiente nomás yo te daría al técnico y me decía 15 soles, ya está, listo, y el aparato seguía funcionando normal. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero como esto solamente le sucede al pastor nada más, y no a las ovejas, ¿no? Soy un pecador, me tengo que arrepentir en esta mañana por mi pecado de incredulidad y de no haberle creído a Dios en este aspecto. Pero aplique este mensaje y esta verdad a su propia vida. Amén. En las diferentes áreas de su vida. Amén. Gloria a Dios. En su familia, en su trabajo, en su empresa, en su matrimonio, en su profesión, en sus estudios, etcétera, etcétera. Aplícalo. ¿No será que de repente también tú no le estarás creyendo a Dios como debes de creerle por algo que para uno es inmenso, es imposible, pero para Dios es 15 soles? ¿Cuánto le da gloria a Dios? ¿Ah? No se burle de mí, por favor. ¿No? Es increíble lo que puede suceder, pero así pasa a veces. En nuestra vida cristiana nos puede suceder. Israel cometió el pecado, creo, más grave que pudo cometer. Todos fueron malos, fornicar y todos fueron malos. Pero la incredulidad nos puede robar tremendas bendiciones y hacer que sus promesas no se cumplan en tu vida y en la mía y perdernos. Podemos estarnos perdiendo de cuánto, hermano, ¿me entiende? De cuántas bendiciones podemos estarnos perdiendo por no creerle a Dios aún en las cosas más sencillas de la vida.
¿No crees que Dios puede darte un buen trabajo? Amén. ¿Con un buen sueldo? Amén. ¿En una buena empresa? ¿En un buen lugar? Y muchas cosas más. Pero créele, créele, créele a Él, a su palabra, a lo que Él dice, que para Él no hay nada imposible. Yo le sigo todavía creyendo por ciertas cosas y todavía sigo esperando en Él por ciertas cosas. ¿También usted está esperando en el Señor? Amén. No perdamos la fe en Él. Dios tiene cuidado de nosotros. Y en su palabra Él lo ha prometido. Que Él nunca se va a olvidar de su pueblo y de sus hijos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así es que termino con ese punto de la incredulidad. Israel no entró, se perdió la tierra prometida, se perdió su herencia porque fue una generación incrédula. Que Dios nos libre de esa maldición, de ese pecado, y aumente nuestra fe para poder creerle con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Y que podamos ver su gloria y su poder actuando en nuestras vidas, haciendo lo que solamente Dios puede hacer. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga en esta mañana. Esperamos que su palabra nos fortalezca a todos, acreciente nuestra fe, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. En esta mañana creo y declaro en el nombre de Jesucristo que te vas a tu casa con tu fe más fuerte, Amén. más grande. Amén. Confiando en el Señor, porque tu fe ha crecido. ¿Cómo, pastor? Ha crecido. Es sobrenatural, es espiritual. Pero tu fe en esta mañana creció porque escuchaste la palabra de Dios.